Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Yo quisiera, antes de entrar en tema, a la vez preguntar y a la vez responder, pues lo siguiente, ¿no? Porque quizá alguno diga, bueno, hablan mucho acerca de la salvación, pero bueno, ¿eso qué tiene que ver o qué? O sea, a lo mejor no entiende, ¿no? Y yo quisiera, a manera de introducción, decirte primeramente, ¿qué es la salvación según la Biblia? Bueno, para ello yo te invito a que leamos aquí en la pantalla, en el Nuevo Testamento, el libro de los Efesios, el capítulo 2, versículo 8. Aquí la Escritura nos da una idea acerca de la salvación, hermanos. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí al final del texto, hermanos, podemos encontrar la respuesta. El texto se refiere a la salvación en un inicio y nos dice al final que esto de la salvación es un don de Dios, hermanos, y no de hombres. Y bueno, hermanos, esto debe de quedar claro, que al ser un don de Dios, esto de la salvación, la Biblia misma nos dice en Juan, capítulo 6, versículo 44, nos dice lo siguiente, la palabra de Dios: ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitare en el día postrero. Es decir, hermanos, que la salvación queda solamente en la sola potestad de Dios mismo. Es un don de Dios. Don en el griego, pues quiere decir un regalo, hermanos. Una ofrenda de parte de Dios. Quiere decir que es un presente que Dios le quiere otorgar a las personas. A través de su Hijo Jesucristo, por supuesto. Él es el único intermediario, el Hijo de Dios, Jesús. Y bueno, tú sabes, hermano, amigo, que un regalo, pues a la verdad, pues tú se lo puedes otorgar a quien tú quieras, cuando tú quieras. O sea, bajo alguna o ninguna condición. Tú puedes decir, te doy esto bajo esta condición, o te regalo esto sin ninguna condición. Es decir, que tú se lo quieres dar, pues ya sea por amor, por amistad, por misericordia. Y bueno, tú le otorgas el presente para beneficiar a la persona en lo que es tu deseo. Es por ello que el texto que precede a Efesios 2, versículo 8, es decir, el versículo 9, nos dice lo siguiente. Efesios 2, versículo 9, la Escritura dice lo siguiente: no por obras, para que nadie se gloríe, dice la Escritura. No por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que nos dice que la salvación Dios la otorga. Y la otorga no precisamente por las obras que tú desempeñes. No las otorga por alguna labor que tú estés desempeñando en alguna área, sea espiritual o material. Aquí la Biblia nos dice que no es por obras, sino que Dios la da por misericordia, por amor. Aquel que le place Dios, porque está en su sola potestad el darla a quien Él quiera y cuando Él quiera solamente. Es decir, que la salvación, la misma Biblia lo dice en el libro de Romanos, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, que en su momento Dios ofrece la salvación a una persona con la cual está tratando. Una persona que en su momento sabe qué es la salvación y asimismo la valora. A ese tipo de personas se acerca a Dios. Es decir, Dios nunca te va a dar algo que tú no entiendes, algo que tú no sabes valorar en su momento. No te lo va a dar Dios. Y bueno, eso es la salvación, y la Escritura nos dice en Juan, capítulo 6, versículo 65, aún lo siguiente, hermanos. Y quiero leer este texto porque podría haber una persona entre nosotros que diga, bueno, yo algún día le voy a dar la oportunidad a Dios de que me salve. Le voy a dar la oportunidad a ver si Él aprovecha ese momento y no se pierde de esa oportunidad que yo como humano le estoy dando. Amado, pues realmente ahí el único que se va a perder eres tú, porque Dios no se pierde de nada. El que se va a perder si no corrige sus ideas, sus pensamientos que trae ahí en la mente, pues vas a ser tú. Es decir, que nosotros no le hacemos un favor a Dios al acercarnos a Él y decirle, Señor, sálvame. No, hermano, Él otorga la salvación a quien Él quiere. Dice ahí la Escritura en Juan, capítulo 6, versículo 65, lo siguiente: y dijo,
Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es decir, que hermanos y amigos, no son las obras las cuales nos dan la recompensa de la salvación. No hay obra alguna que desempeñe el cristiano y que de alguna manera diga: Dios me ha dado por mis buenas obras la salvación. Es decir, que la salvación Dios nos las da a quien Él quiere, pues por pura misericordia. Y bueno, cuando recibimos esa salvación en amor a Dios, como correspondencia, de alguna manera, de manera espontánea, el cristiano mismo va y ofrece esas obras. Es decir, te habla de una persona no infructífera, sino una persona que da fruto en agradecimiento a su Salvador. Aquel que le tuvo compasión va y hace lo que aquel Salvador le demande a aquella persona. Nosotros podemos ver una parábola que salió de la boca de Jesús cuando éste es invitado a la casa de un hombre llamado Simón, y dice la Escritura que al estar comiendo viene una mujer llamada María. Y esta María viene, derrama perfume en los pies del Señor Jesucristo y comienza a enjugarlos. Y aquel hombre miraba y decía: si este verdaderamente fuera profeta, sabría de qué clase de mujer se trata. Y Jesús, al conocer sus pensamientos, le dice: oyes, una cosa te voy a decir, Simón. Y comienza a decirle: mira, al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y bueno, eso nos habla acerca de la salvación tan grande que Dios le otorga a las personas. Las personas que ignoramos en su momento acerca de la salvación, de los mandamientos de Dios, cuando Él viene con su Espíritu y nos alumbra, y a través de ello podemos valorar, pesar la salvación, decimos: Señor, qué grande eres, qué misericordioso eres. Y bueno, esto es lo que manifestaba precisamente María, aquella mujer que trajo el perfume. O sea que esto parecía una locura para Simón, para los discípulos mismos que dijeron: oyes, este perfume se pudo haber vendido para dar el dinero a los huérfanos. Y bueno, eso les ofendió. Mas Jesús les dijo: oigan, a los huérfanos siempre los van a tener, pero a mí no siempre. No me van a tener por siempre. Y vemos una cosa ahí, como Jesús de alguna manera exhibe a la mujer, no para hacerle sentir mal, sino para hacerle ver a los demás que la mujer estaba haciendo lo correcto. Es decir, tú vienes y derramas perfume a mis pies para enjugarme, para la preparación, para mi muerte. Bien has hecho, mujer. Pero no por esas obras has alcanzado la salvación, porque la salvación, nos dice el contexto, que esta mujer ya lo había alcanzado. Ahora solamente de manera espontánea ella venía a ofrecer lo mucho o un poco de lo mucho que Dios le había otorgado. Es decir, que esto es la salvación, es la salvación. Ahora debemos entender una cosa, hermanos. Debemos entender que si nosotros no tenemos un contexto de la salvación, pues a lo mejor estos estudios que hemos estado dando, pues no traen ningún efecto, ningún provecho para nuestra vida. Y a la verdad la intención no es traer solamente temor, no es hablarte solamente de un Dios de justicia, sino hablarte de un Dios de misericordia, ciertamente. Hablarte de un Dios que ama, un Dios que quiere perdonarte, pero que a su vez quiere Dios que tú valores aquello que Él te quiere dar, que es la salvación. Ahora, aparte de esto, la pregunta es también: ¿qué beneficios trae el obtener la salvación? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 9 al 13, la Escritura dice lo siguiente: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bueno, estos textos nos hablan de algunos
pocos beneficios, porque son muchos más, los beneficios que te otorga la salvación, cuando Dios, por supuesto, te la da en su momento. Los beneficios, bueno, primeramente aquí la Biblia dice que se trata de la salvación de nuestra alma, se trata de ello, sobreentendiendo que tú, que yo, cada uno de los presentes, estamos conformados por tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Es decir, que tú eres tripartito. Eres tú tripartito, y de alguna manera el vehículo en el que vienes y en el que estás sentado tú solamente es tu cuerpo. Es un vehículo del cual Dios te equipó, pero a la verdad ese cuerpo en el cual tú vienes es como la flor del campo, hoy es y mañana deja de ser. Es decir, querido anciano, adulto o joven, mira, lo que tú tienes el día de mañana se va a desvanecer. Y a la verdad se debe de cuidar, y dice la Biblia en el libro de Colosenses que vamos a dar cuentas de este cuerpo en el cual Dios nos permite desplazarnos. De este cuerpo tú y yo vamos a dar cuentas el día del juicio. Pero no solamente estamos conformados del cuerpo, sino también de espíritu. Y el espíritu es la vida que nos ha dado Dios, por la cual subsistimos en misericordia solamente, misericordia de Dios, pero también estamos conformados del alma. Y el alma, amado, déjame decirte que el alma es inmortal, porque el alma es la que ha de ir a la eternidad, pero a la eternidad del cielo o a la eternidad de la condenación. Es decir, que ahí depende del testimonio, depende de las obras que tú desempeñes en este mundo, no por medio de las cuales, reitero, vas a alcanzar la salvación, sino más bien obras por medio de las cuales vas a ser juzgado a final de cuentas. Hagas o no las hagas, eres tripartito, vas a dar cuentas. Y esas cuentas se las vas a dar precisamente a Dios. Ahora, amado, al ser este el beneficio de la salvación de nuestras almas, pues de ahí depende que tú seas llevado al cielo, como nos lo narra la Biblia de Elías, el cual fue arrebatado y fue llevado al cielo. La Biblia nos habla de Enoc, el cual fue llevado al cielo. Pero la Biblia también nos habla de Coré, de Datán, Abirián y todo su séquito de hombres, que eran 250. Y la Biblia dice que se abrió la tierra y fueron tragados y descendieron hasta el Seol. Pero también la Biblia nos habla acerca de un hombre llamado Acán, un hombre que tomó del anatema. El hombre fue apedreado. Dice la Biblia que lo quemaron a este hombre. Y bueno, ahí quedó, hermano. Y la Biblia dice que hasta el día de hoy permanece ese testimonio. Es decir, que de alguna manera estos hombres perdieron su alma. Más que perderla, su alma fue perdida y fue llevada a la condenación. Y de la misma manera tú puedes perder y ser llevado a la eternidad, al igual que todos. Pero hay dos clases, una al cielo y otra a la condenación. De lo cual habló Jesús cuando descorrió el velo y comenzó a hablar acerca de la muerte, pero no solamente de la muerte, sino acerca de la eternidad. Habló de dos personajes, el rico y Lázaro, aquel Lázaro que fue recogido por ángeles y fue llevado al seno de Abraham, pero también habló del rico, aquel que vinieron por él, y dice la Biblia que lo llevaron al infierno, a la condenación misma. Es decir, que su alma de él se perdió. El alma del rico, y ya en el tormento decía: Padre Abraham, ahí pedía ya de misericordia. A lo mejor en sus días se reía, tomaba a menos la palabra de Dios, pero amado, hay gente que a pesar de que se ríe, ignora o se muestra indiferente al mensaje de Dios, ¿sabes qué? Tienen una conciencia, un mecanismo que Dios nos otorgó, ese mecanismo que a las personas les atormenta de noche, aunque de día rían, aunque de día anden gritando, muy contentos, muy contentas, tratando de manifestar alegría, pero mira, yo sé que en la noche te lamentas, en la noche te preocupas. Y sobre todo cuando tienes el conocimiento de Dios, sobre todo cuando conoces de la palabra, sobre todo cuando Dios te ha llamado en distintas ocasiones, tu conciencia está ahí, ¿para qué? Para atormentarte antes de tiempo. Amado, debemos hacer caso a la palabra de Dios. ¿Sabes tú? El alma es lo más importante de nosotros. La vida se va a terminar, el cuerpo se va a envejecer y va a dejar de ser. ¿Y sabes tú que por tu alma, por tu vida, murió una persona llamada Jesucristo? Y Él sufrió por nosotros el vergonzoso martirio, el cual recibió por causa tuya, por causa mía. Él se entregó hasta la muerte para así beneficiarte a ti y alcanzar el alma.
Y la Biblia dice aquí en estos textos que muchos anhelaron ver estos días, los días de Cristo. Pero amado, no le tocó a Abraham, a Isaac o a Jacob, te tocó a ti vivir estos tiempos de gracia, donde el Señor Jesucristo ya estuvo en esta tierra, donde el Señor Jesucristo ya hace más de 2000 años vivió y ahora, amado, de alguna manera nos beneficia. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Él murió, resucitó al tercer día y ahora Él ascendió y está a la diestra del Padre. Esto quiere decir algo muy importante, amado, que el Señor Jesucristo sigue intercediendo por ti. El Señor Jesucristo sigue intercediendo por mí, por cada uno de los presentes. Es decir, que la persona de Jesús, es decir, que el Espíritu Santo, mira, siguen intercediendo por ti. O sea que tenemos muchos beneficios. No solamente alcanzó el alma del ser humano, y me refiero a humanos que se arrepienten, no solamente los alcanzó a ellos, sino que hoy día sigue intercediendo por cada uno de los humanos. Y la Biblia dice que los ángeles, los profetas, anhelaron vivir estos días. ¿Por qué? Porque nos es otorgada mucha gracia. Pero qué lamentable y triste que muchas personas, a pesar de la gracia, a pesar de que Cristo está en los cielos, a pesar de que ha enviado a su Espíritu Santo, del cual ha dicho que derramaría sobre toda carne, por supuesto, sobreentendiendo personas que valoren el Espíritu Santo, no personas que no valoren. Mira, teniendo todas estas cosas, estamos muy bien equipados. Tenemos todas las herramientas para poder guardarnos en estos días y no, de alguna manera, desechar lo que Dios nos quiere dar, la salvación. Nos quiere dar la salvación. Y bueno, todos estos beneficios tenemos, pero aún te añado otros beneficios más, los frutos del Espíritu Santo. La Biblia dice en Gálatas 5, versículo 22, 23, y te doy esta introducción para que valores y para que no te justifiques y digas, lo que pasa es que yo me aparté. Perdí la salvación por causa de fulano, fulana o por aquel grupo. No, amado, tú no has perdido nada por causa de nadie. Eres tú el responsable o la responsable de haber perdido lo que Dios te otorgó. Gálatas 5, versículos 22 y 23, la Escritura dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué vemos? Dios equipó a los cristianos con todo lo necesario para hacerle frente al mundo. Para hacerle frente al mundo. Imagina esto en tu vida, en tu familia o en el mundo o en tu colonia. Imagina esto en la sociedad. ¿Puedes imaginar un mundo o un hogar con todos estos beneficios? Imagina un padre, una madre, imagina al jefe de trabajo o al joven mismo. ¿No sería fantástico que estos frutos estuvieran en los jóvenes, en los adultos, los ancianos? Imagínate el amor reinando en medio de una familia, en una sociedad, en una empresa, pero el amor verdadero. Aquel amor que es sufrido, aquel amor que es benigno, que todo lo sufre, todo lo espera, etc. Imagínate esa clase de amor donde no se piensa mal de ti. O sea, de eso habla la Biblia, un amor verdadero, no un amor de Hollywood. Ahí donde algo romántico, las flores, el osito. Amado, ¿eso qué? Eso nada tiene que ver con el cristianismo. Mas, sin embargo, yo no dudo que muchos presentes aún sigan soñando con ese tipo de amor. Es que ellos no saben amar, es que el hermano no sabe amar, la hermana habla de amor, pero, amado, primero, antes de juzgar algo, yo te invito a lo siguiente, a que aprendas la definición correcta del amor bíblicamente hablando. Porque si tú esperas el amor del cual el mundo nos ha hablado, nos ha transmitido, pues yo creo que andas errando. Ese no es la clase de amor de la cual Dios nos habla aquí en los frutos del Espíritu. Imagínate el amor en medio de tu familia, con los tuyos. Un amor que estás dispuesto a sufrirlo, a esperar todo. Un amor que es benigno. Imagínate el gozo, la paz en medio de tu hogar. Pero hoy, en vez de paz de la cual Jesús habló, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como la que el mundo da. O sea, su paz es algo interno y no te habla de una paz circunstancial, sino una paz del día a día. Una paz donde de alguna manera, aunque las circunstancias sean contrarias, enfermedad, escasez, pero la paz está en tu corazón. Porque ciertamente te la da Dios, pero lamentablemente, aunque muchas personas conocen de la palabra, de los mandamientos,
A lo mejor hasta conocen intelectualmente la definición del amor, pero no está la paz en sus vidas, no está la paz en sus hogares. La única paz, pues esa palabra paz, que vamos a darle otra interpretación, paz, pero del golpe, ¿no? Paz al hijo, paz al esposo, y le dan paz, paz y paz. Y por eso ahí vienen con los ojos moreteados y etcétera, ¿no? Amado, a esa paz no se refiere. Imagínate la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Pero amado, no hay templanza, no hay mansedumbre en aquellas personas que se dicen que son cristianas. Amado, ¿sería fantástico? ¿Sería algo bonito? ¿Algo muy hermoso? ¿Algo muy de Dios y espiritual? Que esto hubiese en tu hogar. ¿Lo hay o no lo hay? Si lo hay, qué bueno, pero si no, preocúpate o ocúpate más bien. Y si tú tuviste esto y lo has perdido, fue porque tú te descuidaste. Hermano, hermana, amigo, te has descuidado. Has hecho lo contrario a lo que Dios manda. Y estos son algunos de los beneficios que Dios ha otorgado a aquellos que Él ama. Amado, yo he visto cuando Dios llega a un hogar, cuando su Espíritu Santo se establece y establece su reino, mira, se transforman. Pero también he visto familias y hogares donde el Espíritu Santo, mira, se va, se escapa. Viene la destrucción, viene la rebeldía, viene el engaño, vienen los golpes, viene toda clase de maldad. ¿Y sabes por qué viene? Porque dejaron al Santo de Israel, porque dejaron a Dios. Amado, viene todo tipo de cosas. Resulta que la joven ya se fue con el novio, ya anda en sus ondas, en la rebeldía. Amado, ¿por qué? Porque ya no está Dios. Ya no está Dios, ya no están los beneficios. Hechos capítulo 4, versículos 11 al 12, la Escritura dice: cuando tú quieras investigar si Dios está en algún lugar, solamente ve los frutos. Sencillo. No hay que ser profetas, hay que ser observadores solamente y conocer un poco de la palabra. Dice la Escritura: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, solamente en Cristo. O sea que, amigo, no busques más. Ya no busques por otro lado. Solamente en Cristo puedes encontrar esto. Si tú sigues buscando por otro lado, mira, te vas a frustrar, te vas a amargar, te vas a terminar perdiendo, amado. Ahora este hombre llamado Archibald Thomas Robertson, al respecto de este versículo de Efesios capítulo 2, versículo 8, al hablar de la salvación, él nos comparte lo siguiente. Y él nos dice: gracia es la parte de Dios. Gracia es el regalo de Dios, el cual queda solamente otorgar por parte de Él, está en su sola potestad. ¿Quién te puede dar todo esto que hemos hablado? Los beneficios. Solamente Dios, solamente Cristo. Y Él añade diciendo: fe es la parte nuestra. El creer en aquel regalo o los beneficios que Dios nos puede otorgar. O sea que gracia es el acto de ser salvos, por la condición que Dios nos pone solamente de creer, porque Él dijo: arrepentíos y creed. Es parte de la condición de recibir la salvación de Dios. Y Pablo en estos textos nos muestra que la salvación del hombre no tiene su fuente en el hombre mismo, sino que su fuente, su fuerza y todo proviene del cielo. Es decir que, amados, debemos entender esto, que la salvación ciertamente es el regalo de Dios, y además la palabra don en el griego es dorón, que quiere decir es el resultado de Dios y su misericordia por causa de la muerte de su Hijo Jesucristo. Esa es la salvación, amado. Esa es la gracia otorgada por Cristo. Y bueno, te doy esta introducción breve del significado. ¿Para qué, hermanos? Pues para que valoremos de lo que hemos estado hablando. Para que valoremos lo que Dios te quiere dar, para que valores tú lo que Dios te ha dado. Si lo tienes o ya no lo tienes, debes valorar. Y una vez dada esta introducción, pues vamos al mensaje del cual hemos estado hablando, de esta doctrina tan controversial y conveniente para algunos, aunque se engañan, porque les conviene escuchar que la salvación no se pierde. Les conviene escuchar que esto de la salvación, pues realmente una vez que la obtienes ya jamás la puedes perder. Pero no, amado, ciertamente la salvación se pierde. Doctrina que hoy se predica en muchos lugares. Doctrina que quiere escuchar la gente, les conviene. Y bueno, esto es lo que hemos estado analizando en las últimas semanas, hablando acerca de los antecedentes históricos, cuándo surgió,
por parte de quiénes, y hemos analizado textos que de alguna manera nos hablan de distintos personajes o de distintos grupos hablando colectivamente. Pero hemos visto que a través del estudio, pues cada vez toma más fuerza lo que hemos estado hablando. La salvación ciertamente se pierde, amado. Lejos de encontrar caminos o brechas que digan, mira, ciertamente la salvación no se pierde, es todo lo contrario. Toma cada vez más valor, más fuerza lo que hemos estado hablando. La salvación ciertamente se pierde. Y amado, la semana pasada estuvimos hablando acerca de algunos personajes que de alguna manera tuvieron la dicha de ser salvos, alcanzados por Cristo, pero lamentablemente estos se perdieron. Hablamos de un personaje muy conocido, precisamente de Judas, uno de los 12 discípulos, el cual hizo milagros en su momento, el cual obtuvo el Espíritu Santo, el cual de alguna manera fue salvo, pero este hombre terminó perdiéndose, se suicidó, terminó mal. Dejó de cumplir lo prometido, dejó de cumplir con su parte delante de Dios y a causa de ello se perdió. Judas, al igual que se perdió Saúl, el primer rey de Israel. Y hoy yo quiero centrarme precisamente en algunos personajes. Algunos personajes, me quiero centrar en ellos así en lo particular para que podamos ver, revisar un poco de sus vidas y entendamos una cosa. Ellos se perdieron por no cuidar lo que Dios les había dado. El primer personaje, el cual veremos, se trata de un hombre llamado Esaú. Esaú fue un hombre, hijo de Isaac, su hermano Jacob, y este hombre llamado Esaú fue aquel hombre que nació antes que Jacob. Él obtuvo la primogenitura, y la primogenitura en aquellos días era algo que se valoraba mucho, y se valoraba mucho porque esta te traía diversos beneficios. Bueno, el primer beneficio que te traía, el más simbólico, es que cuando el padre oraba por el primogénito, de alguna manera le heredaba esa bendición de poder interactuar con Dios. Ese primogénito no solamente recibía lo espiritual, sino que aparte lo material, la herencia, la mayor parte le dejaba el padre. Pero no solamente ellos, sino que los hijos o los hermanos menores debían sujetarse a él. Lo veían como alguien mayor, lo veían como su señor, y de alguna manera estos eran algunos de los beneficios, sobreentendiendo que la primogenitura es figura de salvación. Esaú, la Escritura nos dice algo, que él menospreció la primogenitura. Un día él venía de cazar ahí animales, y de alguna manera él venía, según esto, muy fatigado, de haber trabajado mucho según el hombre, y al llegar ahí a casa, aquellas tiendas que comúnmente utilizaban, pues la Biblia dice que estaba ahí Jacob, el cual habitaba en tiendas y le gustaba el hogar, y estaba guisando ahí un rico potaje, unas lentejas deliciosas, y este hombre llamado Esaú llega y le dice, oye, dame de tu potaje. Y Jacob, muy astuto, aprovecha el momento y le dice, oye, ¿por qué en este día no me vendes tu primogenitura? Y yo te daré del potaje. El hombre que venía según cansado, el hombre que venía muy hambriento, a punto de morir, bueno, le dice, bueno, te vendo mi primogenitura. ¿De qué me servirá si voy a morir? Y la Biblia dice que ese día vendes tu primogenitura, menospreciando el don, el regalo que Dios le había otorgado, de ser el hijo mayor, de ser el primogénito de Isaac. Es ahí donde la Biblia parte para comenzar a narrar la vida de Esaú, de cómo se corrompe este hombre. Este hombre, cuando ocurre esto, la Biblia dice que este hombre, algo similar a Caín, sale para buscar y matar a su hermano. Quiere una oportunidad para quitarle la vida. Pero no solamente ello, al ver que no lo puede hacer porque Jacob huye, amado, este hombre, al enterarse que antes de partir Jacob le dan algunas instrucciones a Jacob diciéndole, oye, no tomes de las hijas de los filisteos, ahí de los amalecitas. Y este hombre escucha la instrucción de su padre, pero Esaú al escuchar dice, con que esto les molesta. Y la Biblia dice que va y toma una de las hijas precisamente del hermano de Isaac, Ismael, y se casa con ella. Pero no solamente toma esa mujer, sino que va y toma otra. Y la Biblia dice que esto le trae congoja a la esposa de Isaac y les trae ahí pesar,
les trae problemas, pero este hombre, este Esaú, pues ya estaba corrompido y solamente lo hacía para molestar a su padre. ¿Qué vemos en la vida de este hombre? Que tuvo la bendición un día, pero cambió lo espiritual por lo material. Cambió el cielo por las cosas de este mundo. Es decir, que cambió lo de Dios por un placer carnal, momentáneo, fugaz. Y esto, amado, la gente lo llega a hacer cuando tiene la salvación. Menosprecian la primogenitura. Dejan de valorar lo que Dios les ha dado. Y amado, pues esto es lo que ocurrió con esta persona llamada Esaú. Terminó perdiendo lo que Dios le había otorgado en su momento. Lo menospreció. ¿Y cuántas personas hoy día se están dejando llevar por lo material, por las cosas de este mundo, por lo pasajero, por lo fugaz, por lo que va a terminar? La Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán. Ya lo hemos mencionado, que la vida tuya son 70, a lo máximo 80 años. ¿Y qué haces? Es decir que, amado, debemos de valorar lo que Dios nos está queriendo dar, o lo que Dios ya te ha dado, y que no seamos como este hombre llamado Esaú, que dejemos de valorar la primogenitura. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14 lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta es una advertencia solemne para la iglesia de parte del escritor de Hebreos. Una advertencia para que de alguna manera miremos bien por las decisiones que vamos a tomar, para que miremos bien los caminos por los cuales vamos a andar. Amado, porque no sea que dejemos de alcanzar la gracia, como lo que nos dice la Biblia más adelante. Después de este texto, el texto que precede, fíjate lo que dice. Hebreos 12, versículos 15 y 16, la Escritura nos habla de un personaje en particular. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Figura de salvación. Reitero que es figura de salvación, la cual había sido otorgada a Esaú, esa bendición, pero este hombre la menospreció y así la vendió, amado, y muy campante se quedó diciendo, bueno, pues ¿de qué me sirve? Amado, la Biblia dice en el libro de Hebreos, ahí mismo, en el versículo 7, unas palabras muy tremendas para este hombre que menospreció la salvación. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Fíjate, ahora sí, Señor, dame una oportunidad y verás cómo me vuelvo en un fiel servidor, un fiel cristiano. Dios le dijo, no, ya no hay salvación para ti. Y comenzaron a venir las lágrimas, quizá a querer chantajear a Dios a través de ello. Mira, Señor, estoy llorando, mi arrepentimiento es genuino, mi arrepentimiento, mira, es algo verdadero, dame una oportunidad. Aunque lo procuró con lágrimas, ya no hubo más oportunidad para este personaje llamado Esaú. La bendición la desechó, la menospreció. Dios se lo había otorgado, menospreció la posición que Dios le había dado y dice que él la procuró recuperar, pero Dios le dijo, ya no, esa primogenitura la has vendido y aquel a quien se la has vendido, pues la ha obtenido y ya no hay más oportunidad para ti, aunque la procures con lágrima. Y amado, la Biblia dice, ahí mismo después en la historia, cuando Isaac bendice a Jacob, la Biblia dice que Esaú viene, posteriormente su padre se espanta y dice, ¿a quién le he dado esa bendición? Y él mismo entiende una cosa, otra vez mi hermano ha usurpado mi lugar. Padre, ¿no tienes otra bendición? Bendíceme. Es que ya he bendecido a tu hermano. Se trataba de algo muy particular, algo que solamente Isaac podía dar una vez. La salvación se pierde. Hebreos aborda en varios ejemplos cómo es que la salvación se pierde, amado. Y aquí vemos cómo este hombre la perdió. Isaac le dijo, hijo, pues ya una bendición igual ya no tengo. Pues ya se puso a orar por él, pero ya no fue lo mismo. Esto nos corrobora los siguientes textos, donde la Biblia dice en Hebreos 12, versículos 18 al 25, fíjate lo que dice, amado, solamente para corroborar lo que estamos hablando, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar,
y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que habla, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis a aquel que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Aquí en estos textos, el escritor hace una comparación entre lo ocurrido en los días que Dios dio los mandamientos a través de Moisés, y dice que como en aquella ocasión tembló aquel lugar, al igual que Moisés, porque la Biblia dice que el monte humeaba y el escenario era terrible. Tan terrible era que Moisés mismo se espantó, y dice aquí el escritor que tembló Moisés. Y el pueblo mismo, ¿qué decía? Moisés, habla tú con Dios, pero que no hable Él con nosotros, no sea que muramos. Pero en esta ocasión el escritor de Hebreos dice: no te has acercado al monte, no te has acercado al Sinaí, aquel monte que humeaba. Mira, ahora te estás acercando a la ciudad santa, donde el mediador no es Moisés, el mediador es Cristo. Un mejor pacto. Jerusalén, figura de salvación eterna, figura de paz y eternidad, o estancia eterna con Dios. Lugar, Jerusalén, donde habitan los redimidos, aquellos que han sido salvos, aquellos que Dios ha perdonado, y nos habla de la congregación de los santos, aquellos que Dios ha perdonado, y incluso menciona ahí los primogénitos que están escritos en los cielos. Volvemos a ver que esto es figura de la salvación que Dios quiere otorgar, figura de bendición, de vida eterna, los redimidos, los cuales están delante del juez de toda la tierra, dice la Escritura. Y dice la Escritura ahí en la amonestación: ¿cómo escaparán de aquel que amonesta desde los cielos? No podrás escapar si tú menosprecias la salvación. Es decir que, amados, la salvación verdaderamente se pierde. La salvación puedes dejar de alcanzarla, no la has ganado, estás en la tierra. Y tú puedes perderla como la perdió Esaú. Este hombre dejó de escuchar a su padre, el cual lo amonestó, y, amado, comenzó a corromperse, y no temió a aquel que lo amonestaba. Y aquel pueblo de Israel que Dios sacó de Egipto, Moisés los amonestaba y no temían. Por eso escogieron que Moisés les hablara. Pero aquí la Biblia dice: mira, ahora ya no es el hombre, ahora es Dios a través de su Santo Espíritu. Y esto es lo que nos trata de hablar Dios a través de este escritor, de un hombre que terminó cambiando lo material por lo espiritual. Lo espiritual lo tenía, la primogenitura tenía, la salvación tenía, y la menospreció. Dejó de valorarla, y es muy triste que en estos tiempos, en estos días, la salvación no se valore, y que no la valoren las personas. Es muy triste y lamentable para las personas mismas. Este Esaú terminó como Saúl, como Judas, como Balán y como todos esos personajes, amado, perdiendo lo más preciado que tenía, perdiendo lo que era para la eternidad, y prefirió lo momentáneo, lo fugaz, lo placentero. ¿Y cuántas personas están prefiriendo hoy día esto? Ese es el testimonio de Esaú. Pero hay otro caso de un hombre llamado Salomón. Hemos abordado ya a este personaje, pero su historia sabemos que es muy conocida. Porque es un rey que Dios utilizó en gran manera. En los tiempos en que este hombre reinaba, la Biblia dice que Israel prosperó. Hubo mucha abundancia, tanto en lo espiritual como en lo material. Pero este hombre, al ser un rey muy sabio, desde temprana edad, la Biblia dice que él buscaba a Dios.
Buscaba a Dios de manera ahí muy humilde, muy transparente. Y Dios, por ver que se inclinaba por lo espiritual, Dios lo recompensaba con lo material. Y este hombre recibió mucha sabiduría, mucha gracia. Fue una persona que gran parte de su vida, la Biblia nos narra que caminó con Dios en obediencia, guardando así sus mandamientos. Este hombre hacía lo que Dios le demandaba. Es decir, que honró a Dios en muchos de los momentos de su vida. Pero lamentablemente, al final de sus días, ¿qué dice la Biblia? Que menospreció, amado, a Dios. Dejó de valorar lo que Dios le había dado. Dejó de valorar al final de sus días lo que Dios le había otorgado. A lo cual él se había comprometido, lo hizo a un lado para complacer a algo que no era Dios. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 1 y 2, la Escritura dice: pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. ¿Qué vemos? Desobediencia. Algo que Dios ya le había advertido. No te unas en yugo desigual, porque no sea. Y esto ya estaba escrito desde el libro de Deuteronomios. Está escrito: no os unáis en yugo desigual. No deis tus hijos a sus hijas, ni tus hijas a sus hijos. No sea que se vuelvan tras sus dioses y dejen a Jehová, el Santo de Israel. Y esto es lo que Salomón precisamente estaba haciendo. Qué importante es esta parte, amado. Si tú quieres que tu hijo, tu hija busque a Dios, pero solapas ahí un matrimonio fuera de Dios, amado, ni pienses, ni creas que el día de mañana tu hijo, tu hija vuelva, amado. Mira, ¿quién será más sabio, Dios o nosotros? Dios. Juan Wesley decía: de la persona con que te cases depende tu salvación. Así de sencillo, amado. Así de sencillo. Este hombre cayó en desobediencia. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Se trataba de un rey, un personaje emblemático, un personaje que era modelo para el pueblo, para los demás, para príncipes, para jueces, ancianos, sacerdotes. Era un modelo para los levitas de lo que se debía de hacer. Mas sin embargo la Biblia nos dice que a él no le importó. Él se corrompió y no le importó llevarse entre los pies a todo el pueblo. Y amado, tú puedes ver que cuando este hombre se corrompe, el pueblo también se corrompe. Se desvió y asimismo se desviaron todos los demás. Es decir, que si tú has naufragado, si tú has andado ahí tropezándote, no te sorprendas de que tu hijo, tu hija, no quiera buscar a Dios. Así de sencillo. Primera de Reyes 11, versículos 9 al 11, dice la Escritura acerca de los hechos de Salomón, qué actitud Dios tomó para con él. Dice la Escritura aquí lo siguiente: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Aquí vemos la molestia no solamente de Jehová, no solamente es la molestia, sino que comienza a tomar decisiones para con el rey Salomón. Y aquí vemos algo muy importante: Dios no hace acepción de personas. A Dios ya no le importó que se tratara del rey, el gobernante de Israel. Amado, Dios deja de ver a la persona como tal. Eres un rey, pero yo quito y pongo reyes. Así es de que Dios lo quitó, hermanos. Dios dejó de mirarlo, dejó de ayudarlo. Este hombre menospreció lo que Dios le había otorgado, y de la misma manera Dios respondió con el menosprecio hacia su persona, porque Él es Dios y permanece para siempre. Él es Rey de reyes, dice la Biblia, y Señor de señores. Y el versículo 10 dice aquí la Escritura que Dios le reprocha a Salomón: yo te había mandado
que no siguieras dioses ajenos. Esto ya nos habla de una promesa a la cual se comprometió Salomón. Y Dios le había dicho, bueno, yo te voy a ayudar, pero como tú has dejado lo que yo te mandé, mira, yo ya no sigo contigo. Yo me aparto de ti. Y así es como termina, porque no cumple con el pacto. Le dice Dios, yo romperé de ti el reino y lo daré a tu siervo. La pregunta es, ¿se lo da ahí a su consiervo? Sí se lo da, amado, se lo termina dando. ¿Por qué razón? Porque rompió el pacto. A veces nosotros podemos sorprendernos de lo que ocurre en nuestras vidas, en nuestras personas, por qué nos va mal. Pero ¿sabes por qué nos va mal, amado? Porque no hemos cumplido para con Dios, no hemos cumplido a sus mandamientos. Amado, cuando te fuiste a tomar, ¿tomaste en cuenta a Dios? Cuando te casaste, ¿tomaste en cuenta a Dios? Para instruir a tus hijos, ¿has tomado en cuenta a Dios? ¿En tu trabajo tomas en cuenta a Dios? ¿En tu manera de ser tomas en cuenta a Dios? ¿En tu manera de vestir tomas en cuenta a Dios? Amado, esa es la pregunta. Es por ello que luego resulta lo que uno no quiere. Debemos de tener mucho cuidado. Aquí ya vemos la molestia de Dios cuando este hombre viola el pacto al cual se había comprometido. La condición de parte de Dios es que cumpliera, que se mantuviera fiel a Dios, a sus mandamientos, a lo que Él le mandó. Y después de esto la Escritura nos dice que Salomón comenzó a erigir ahí altares para sus mujeres. ¿Y sabes con qué fin? Las quería tener contentas, complacerlas. Sí, ahí les levantó a Astoret, Amón. Ahí les comenzó a levantar sus altares para quedar bien ahí con sus mujercitas. Amado, acordémonos del primer mandamiento, amar a Dios por encima de todas las cosas. Cuando este hombre comienza a levantar altares, ¿sabes qué ocurre? Se abre una puerta, y muy amplia, por cierto, una invitación muy grande, muy abierta, para que el pueblo se corrompiera, como diciendo, si el rey levanta altares, nosotros también lo podemos hacer. Amado, había antecedentes históricos de cómo allá en Egipto aprendieron a adorar a dioses. O sea, ya había antecedentes y Salomón lo sabía, que de alguna manera existía ello en el corazón de personas del pueblo de Israel, que si él caía, los demás venían también a hacerlo. Así de sencillo. ¿Con qué autoridad moral, espiritual? Este hombre Salomón podía exhortar a sus siervos. Él mismo estaba quebrantando a Dios, quizá podía justificarse y decir, pues yo no los hago, son mis siervos los que lo hicieron, pero por mandato de Él. Él tenía el poder y la autoridad de decir, se va a hacer esto, y se hacía, amado, porque era el rey, un rey que había sido puesto no por los hombres, sino había sido puesto por Dios, y ello le daba más autoridad aún, tanto moral como espiritual, y él teniendo el poder, mira, se decidió para hacer lo malo. Y digo, ahí debemos entender que en cierta forma, en cierta manera, tú como padre, tú como madre, tú como patrón de algún negocio, yo no sé, tú tienes cierta autoridad e influencia sobre los tuyos, sobre trabajadores, sobre hijos, que no los vas a obligar a algo que no quieren hacer, sino que debe ser algo voluntario, pero en ti está esa influencia, tú lo puedes hacer y de todo ello Dios te va a pedir cuentas. No sea que te estés corrompiendo como Salomón, el cual no solamente se dedicó a levantar altares a Baal, también sabes a qué se dedicó, a quebrantar los mandamientos de Dios, no valorar la salvación. También este hombre, aparte de ello, ya estaba volviendo hasta en un asesino, quería matar a aquel hombre llamado Jeroboam, un hombre al cual Dios había escogido, ¿para qué? Para otorgarle los reinos que Dios le iba a quitar a Salomón, 10 reinos de 12 que tenía, de las 12 tribus de Israel. Primera de Reyes, 11, versículo 40, la Escritura dice aquí, por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Amado, esta persona llamada Jeroboam es a la cual Dios utiliza en su momento para que de alguna manera así romper el reino de Salomón. Dios lo utiliza y Dios termina cumpliendo con la promesa. Dios termina cumpliendo con la advertencia a Salomón. Sencillo, hermanos. En Primera de Crónicas, aquí la Biblia nos habla de unas palabras, es decir, que Dios le habló 2 veces a Salomón, pero aquí también David, su padre, le había advertido. Dice la Escritura, Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, dice, y tú,
Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. La advertencia ya estaba. Salomón no cumplió, se dedicó a romper el pacto, desechando lo que Dios le había dado, a sabiendas de que era una condición para que Dios siguiera bendiciéndole, mas no le importó. Lo pasó por alto, amado. Y la historia nos dice una cosa, que Salomón nunca se arrepintió más. Ya no se arrepintió, amado. Terminó así adorando a dioses ajenos, terminó levantando altares, cosas que Dios no le permitía en su momento. Le dijo, no lo hagas. Mas sin embargo no le importó. Pasó por alto lo que Dios le estaba mandando. Y a la muerte de Salomón, mira, los altares permanecían ahí. Ahí estaban adornados, bonitos. Quedaron como trofeo para recordar a aquel rey famoso llamado Salomón. Oye, ¿y quién lo edificó? Bueno, fue Salomón quien mandó a construirlo. Qué bonito testimonio, ¿no? No sea que cuando mueras, oye, si ese hijo o hija de quién es, de aquel que se decía cristiano, pero mira qué testimonio. Amado, así de la misma manera puede quedar un testimonio. Puedes dejar algo aquí en esta vida. Aquí vemos la justicia de la cual Dios echa mano cuando un hombre se aparta de lo que Dios le ha dado, bajo la condición o las condiciones que Él pone. Y sabes, amado, hay un hombre, un rey llamado Manasés, del cual posiblemente yo creo que es el rey más perverso que te puedes encontrar en la Biblia. El más perverso, amado. Y sabes, este rey, en el final de sus días, una cosa hace: va y ruega por misericordia delante de Dios. ¿Y Dios lo perdona? Sí, efectivamente lo perdona. Y amado, Dios permite que se mencione este hecho histórico con un fin, para que entendamos, amado, entendamos una cosa, que Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere salvar tu alma, pero cuando no hay un arrepentimiento genuino, cuando no hay un arrepentimiento por parte de ti, mira, Dios ya no hace nada por ti. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 10 al 16. Aquí la Escritura nos dice o nos habla acerca de Manasés. Este rey del cual te hablo dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos, y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. O sea, vemos aquí, amado, un arrepentimiento genuino que nos habla de las obras, de los hechos. Vemos que Dios le había perdonado, y luego de manera espontánea, en gratitud a Dios, comienza ahí a tomar decisiones serias que hablan de el perdón que Dios le había otorgado. En agradecimiento a Dios, dice la Biblia, que comenzó a derribar altares, echarlos para afuera, reedificó el muro. Es decir, los frutos rápidamente se dejaron ver, a diferencia de Salomón, aquel que terminó sirviendo a dioses extraños, dioses ajenos. Debemos de temer, hermanos, amigos, porque Dios no puede ser burlado. Si el sabio Salomón se perdió, Saúl se perdió. ¿Y sabes qué es lo más tremendo, hermanos y amigos? Que no solamente hay personas que han dejado de valorar la salvación, no solamente hay personas que han menospreciado la salvación que Dios ha otorgado,
Si no hay personas, y es tremendo, que piensan que tienen la salvación, cuando no la han valorado y aún Dios ya se las arrebató, ya no la tienen. Esto lo digo por ti, hermano, hermana, porque las obras hablan mucho, más que las palabras. A veces podemos levantar la voz, solo tú eres santo, Señor de Israel. Dios dice, ¿por qué me llamas Señor si no me obedeces? Aquí vemos, a diferencia de Salomón, el cual seguramente podía, porque podía decirle, Jehová, te amo, pero sus obras hablaban lo contrario. ¿Y cuántas personas hoy, en este día, hay como Salomón? Que se consideran hermanos, se consideran hermanas, se consideran iglesia incluso, pero no, amado, Dios no puede ser burlado. Si a veces a los hombres no los puedes engañar, solamente con echar una mirada a tu vida, al testimonio de los tuyos, dices, oyes, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste con lo que Dios te ha otorgado? Lo que Él te había dado. Amado, ¿cuánta dependencia de Dios necesitamos? Mucha dependencia. Muchos se han perdido, amado. Hay otro personaje en la Escritura, un hombre no muy conocido llamado Demas. Reitero, no es muy conocido, no es muy popular en la Escritura. Pero este es un personaje que, al igual que los otros que hemos mencionado, pues también fueron cristianos. Tuvieron los diversos beneficios. Este hombre llamado Demas era un hombre que acompañó al apóstol Pablo por varios años. Fue un fiel compañero, fue un servidor, le acompañaba en sus viajes. Incluso tú puedes ver en las salutaciones, al final de cada carta, tú puedes ver cómo viene incluido el nombre de este personaje llamado Demas. Ahí lo ves. Y bueno, aunque es poco conocido, pero su nombre aparece en varias ocasiones del Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo 4, versículos 9 y 10 dice, aquí como el apóstol da una serie de recomendaciones y dice la Escritura, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Aquí está informando a Timoteo que uno de sus colaboradores le abandonó. ¿Por qué causa? Amando este mundo, dice. Y si estudiamos otros textos, veremos cómo nos confirma la Escritura que Demas era un colaborador, precisamente del apóstol. Dice Colosenses 4, versículo 14, lo siguiente. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Está dentro de las salutaciones finales que Pablo envía a los colosenses. Y vemos que es mencionado Lucas y Demas. Ahora, amado, es muy importante saber cuándo fue escrita esta carta. 62 años después de Cristo, según la historia. Y bueno, hay otra carta en la que aparece este mismo personaje. Dice la Biblia ahí en Filemón, versículos 23 y 24. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Habla de Demas como un colaborador. Esta carta data del año 62 después de Cristo. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, le está informando en la última carta que el apóstol Pablo escribe, le informa en la carta a Timoteo, la cual data del año 66, es decir, 4 años después. Estaba colaborando. En el año 62 estaba ahí todavía colaborando, pero 4 años después le escribe a Timoteo. Cuando escribieron a los colosos, ahí a Filemón, dice que ahí estaba Demas. Pero posteriormente, 4 años después, ¿qué dice la Escritura? Que se apartó, desertó, se fue amando este mundo. Es decir, que Demas fue deslumbrado por este mundo. ¿Qué o quién fue aquel personaje o qué cosa les deslumbró? La Biblia no dice, pero puede ser de una o de 1000 maneras. Pero la Biblia dice que les deslumbró este mundo, y los estudiosos de este texto dicen que en el griego, dicen que la traducción en el inglés quiere decir que Demas se trata de una persona que apostató, una persona que se apartó de Dios. Se trata de una persona que caminó con Dios, pero en su momento decidió amar más este mundo, cambiando la primogenitura por las cosas de este mundo, cambiando la primogenitura por el plato de lentejas, cambiando la salvación por algún obvio, por no decirlo así, por algún pecadito,
por la codicia, por el rencor, por la vanidad. Yo no sé por qué tantas cosas, amado. Y no se miren el uno al otro, lo digo por todos, amado. Que a veces así como que veo a los papás, ¿ya viste? No, amada, vete tú misma. O sea, se debe de dejar de hacer ello. Y ya personalizar el tema o la palabra que Dios nos está hablando. Este hombre se perdió, caminó con Dios, se apartó amando este mundo, menospreciando a Cristo y la salvación que le había dado. Amado, la salvación se pierde. La salvación, si tú no la cuidas, amado, la vas a perder. Hay otro caso breve que te quiero comentar. Lo primero que Pablo trata de hacer al escribirle a Timoteo, en este otro caso, es para advertirle y a la vez enseñarle a Timoteo que debe de valorar, amado. Debe de valorar lo que Dios le ha dado. Primera de Timoteo, capítulo 11, versículos 18 al 20, la Escritura dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fíjate, hermano. Esto es lo que Pablo le encarga a Timoteo, a mantenerse en la fe, mantenerse en la buena milicia, que milite la buena milicia. No te apartes de lo que has aprendido. Pablo le dice: de lo que te he transmitido. Y en el versículo 19, hermanos, ¿sabes qué dice? Nos orilla a mantenernos firme. Le dice Pablo: mantente firme y no vayas a naufragar en la fe. Mantente en lo que has aprendido. Y tú sabes que naufragar, pues nos habla acerca de la pérdida de una nave. ¿Te acuerdas del Titanic? Naufragó. Se sumergió, amado. Puede ser ellos, naufragaron, la pérdida completa cuando algún barco o etcétera encalla ahí en un arrecife. Y esta comienza a hundirse. ¿Qué es lo primero que comienzan a hacer los que van en el barco, las personas? Pues buscan cómo salvar su vida, porque saben que el barco pues va a naufragar y comienzan a buscar los salvavidas. Pero aquel que no encuentra un salvavidas, ¿qué es lo que ocurre? Pues va a naufragar junto con la embarcación. Comienza a hundirse y así la persona puede encontrarse después de un tiempo con la muerte. Y digo un tiempo de algunas horas. Imagínate que se sumerge en alta mar. Y la verdad que hoy si te sumerges, amado, quiero decirte que te vas a sumergir en alta mar, donde no hay para dónde ir. ¿A dónde puedes ir? Si solamente en Cristo hay salvación. Ni modo que te vas a ir a meter con la religión, con personas que apostataron y no han restituido. Si vas y te metes, pues estás peor, te estás sumergiendo en este mundo. Y es lo que Pablo le dice a este Timoteo. Mira, estos naufragaron, Himeneo y Alejandro. Es decir, que eran personas que estuvieron en el barco. Estuvieron en el barco de la salvación. Sabemos que el barco, el arca son figuras de salvación, al igual que la primogenitura. Gente que fue salva, pero abandonaron el barco para así naufragar. Y naufragar de la fe. Salieron del barco. Esto nos habla que tuvieron la salvación, pero desecharon a Dios. Abandonaron el barco. Y no sea que tú, que te encuentras hoy aquí presente, seas una persona que has abandonado el barco y a lo mejor quieres regresar, pero no es fácil, amado. No es fácil porque el mar es muy ancho. Las posibilidades, la verdad es que luego se terminan. Solamente un milagro de Dios, amado. No salgas del barco. Y el apóstol termina diciendo: mira, pero yo ya los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Corroboramos la enseñanza de Mateo 18, ¿verdad? Corroboramos la enseñanza de Hebreos 6 y Hebreos 10. Cómo Dios le da autoridad a la iglesia, cómo Dios le da autoridad a los ministros para decir: ¿sabes qué? Apártate ya, apártate. O sea que de alguna manera debemos de entender esto. El apóstol Pablo está diciendo: mira, pero ya los entregué a Satanás. Ya los entregué para que aprendan a no blasfemar, que no anden jugando con las cosas de Dios. Son personas irredentas, Timoteo, ni te juntes con ellas. Pablo vuelve a reconvenir a Timoteo, su hijo espiritual, su discípulo, ahí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 al 19. Cuánta advertencia, hermanos y amigos, a través de los apóstoles, para que no naufraguemos, para que valoremos la salvación. Dice aquí la Escritura:
Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 15 al 19. Procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí vemos que Pablo exhorta a Timoteo a poner más diligencia en su ministerio. Timoteo era un hombre de buen testimonio, No creas que era un cristiano juguetón o que se andaba metiendo de problemas de tiempo en tiempo ahí entre los hermanos. Nada que ver. Era un fiel servidor de Cristo. Era un hombre que estaba peleando la batalla y que era constante, y Pablo le está hablando, le está exhortando. Mira, para que te encuentres aprobado delante de Dios como buen obrero, debes de seguir esforzándote, y le invita a evitar vanas palabrerías, le dice, las cuales solamente van a acarrear impiedad. No te van a edificar en nada. Pero vuelve aquí la Biblia a mencionar a estos personajes, a Himeneo y Fileto, dice. Dos personajes, hermanos. Dos personajes que se desviaron de la verdad, diciendo algunas mentiras, trastornando a las gentes. Y Pablo dice, mira, la palabra de esos hombres carcomerá como gangrena. Ten cuidado. Aquí vemos el peso, el valor que Pablo le está dando a las palabras que pueden salir de una persona apóstata, de una persona que se ha desviado de Dios. Es decir, que personas que conocieron de Dios y se fueron amargadas y ya no quieren saber de Dios, ¿sabes qué sale de ellos? Solamente puro veneno. Y no creas que es para edificarte y salvar tu alma. Te transmiten ese veneno para que así como ellos cayeron o ellas cayeron, tú de la misma manera caigas. Porque no te aman. Si no amaron a Dios, no se amaron a sí mismas. Yo te pregunto, ¿crees que van a valorar tu alma? Para nada. Mas sin embargo hay personas que prestan el oído a ese tipo de personas, como Himeneo, Fileto. Ahí están escuchándolas y tratan de hacerse las salvadoras, pero no, amado. El único que salva es Cristo. Tuvieron la salvación estos, obtuvieron el perdón de Dios, ciertamente, pero se desviaron de la verdad. Y dice la Biblia que el fundamento de Dios está firme, teniendo su sello, y lo más importante, dice la Biblia, y Él conoce a los suyos, y los suyos le conocen a Él. Es una advertencia que añade Pablo y diciendo, apártese de iniquidad el que invoca a Jesús. Personas que sirvieron a Dios, personas que fueron utilizadas por Dios en su obra. Son varios casos de varios personajes que estuvieron al servicio de Dios, fueron útiles, rindieron frutos, fueron como la higuera fructífera. Es decir, que estaban ahí dando frutos para Dios, pero amado, llegó el momento en que se confiaron, se apartaron, dejaron de valorar y mira, fueron desechados, dejaron de cumplir las condiciones bíblicas. Y nosotros no debemos de menospreciar la oportunidad que Dios nos da. Dios te ha ofrecido su salvación, o tiene su salvación. Oye, yo te digo, no es como para que la valoremos. Ciertamente debemos valorarla. Son textos que Dios permitió para que temamos, para que temblemos. No con el fin de que esto signifique una amenaza continua. Sí, debemos andar en temor y temblor, pero no mirando solamente la espada de la justicia de Dios, sino mirando al Hijo de Dios, aquel que murió por ti y por mí. Es decir que, amado, la salvación se pierde. Salomón, Esaú, Saúl, Himeneo, Fileto, Alejandro, Demas y todos los demás hermanos sirvieron a Cristo. Fueron llamados por Dios un día, porque Dios les quería otorgar muchas bendiciones. Pero mira, se perdieron pensando que Dios podía, o pensando que Dios les perdonaba sus pecados pasados, presentes, pero pensando que también los futuros. Salomón pensó así, Dios ya no lo perdonó, ya no. Aquel rey le pidió perdón a Dios y restituyó con Dios, hizo buenas obras,
por medio de las cuales no se salvó, sino se salvó por la misericordia de Dios. Pero en gratitud a su Dios, este hombre comenzó a echar fuera ahí los altares, reedificar las murallas. Es decir, que la salvación está a la mano. Amado, es muy triste y lamentable que al abrir la Biblia y encontrarnos, porque en diversas ocasiones Dios lo habla diciendo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Te has puesto a pensar que realmente ese texto debió haber dicho: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú? Es lo que Dios deseaba, pero Él no quiso, Él se apartó. Y de la misma manera puede ocurrir con nosotros. Personajes, no pocos, se han desviado. No son casos aislados los que te hablo, sino que por toda la Biblia nos habla de muchos de ellos que perdieron la salvación, lo más preciado. Dios les había otorgado a través de su Hijo o antes de Cristo la salvación y se descuidaron. Y en ese momento yacen en la eternidad. En el cielo, pues bíblicamente yo lo dudaría, aunque Dios es el que toma la decisión. Dios es el que toma la decisión. Menospreciaron la salvación, la cual Dios les había dado. Solamente me resta preguntarte, ¿tú qué has hecho de esta salvación que ya por largo tiempo se te ha estado anunciando en este lugar? Por largo tiempo. ¿O qué has hecho con la salvación que en su momento Dios a ti te otorgó? ¿Qué ocurrió con ese regalo precioso que el Señor te dio? ¿Qué has hecho de él? ¿Qué cuentas podrías hoy dar de la salvación, la cual tuviste, la cual Dios te ofreció o tienes en ese momento? Si Dios te llamara hoy, ¿qué cuentas le darías? Señor, es que te cambié por un novio, es que te cambié por un trabajo, es que te cambié por los amigos y la vanidad. No, te cambié por el pecado de adulterio, fornicación, por el robo, la idolatría. ¿Qué te dirá Dios? Y es que hay personas que no solamente cambian a Dios por un plato de lentejas, por menos lo cambian. ¿Tú por qué lo has cambiado? Todos y cada uno de los presentes saben qué cuentas le darán a Dios. Te invito a cerrar tus ojos. Si Dios desechó a sus hijos, a los cuales Él en su momento atrajo, con el objetivo de salvar su alma, lo más preciado, objetivo por el cual Jesucristo dejó los cielos, tu alma preciosa, aunque va a pedir cuentas del cuerpo, del espíritu, la vida misma, pero ¿qué cuentas le podrías dar el día de hoy a Dios? De tu alma, esa alma preciosa, la cual fue estimada o cotizada no en cosa material, no en oro ni en plata, tu alma, la cual fue valorada en la vida del Cordero, la vida de Dios, esa salvación tan grande, de la cual el libro de Hebreos nos habla, dándonos a entender que ciertamente se pierde. Y te leo otro texto del libro de Hebreos que en su momento estudiaremos, en el cual el escritor toca mucho esta enseñanza de cómo la salvación se pierde, diciendo: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Al hablar de salvación, sobreentendemos que Dios habla de nuestra alma, el alma de cada ser viviente. Bendita salvación, la cual se encuentra o se halla solamente a través de Cristo. Pero cómo se ha menospreciado ya esto. Mira cómo el Dios del cielo valoró tu alma, dando su vida para así salvarla. En pocas palabras, esto es la salvación, el hecho de que Dios haya dado su vida por ti, para así rescatarte de las llamas de fuego, a las cuales tarde o temprano estará expuesto todo hombre o persona que no haya valorado la salvación. Por menos que un plato de lentejas, la gente cambia lo que Dios les quiere dar. Por menos. Yo no sé por qué has cambiado tú la salvación, pero este hombre quiso satisfacer los deseos de la carne, menospreciando así la primogenitura que Dios le había dado. Y no sea que tú seas el primero de tu familia que Dios ha traído a este lugar, el primogénito de los tuyos. Y no hablo de la edad, sino de la gracia y la misericordia que Dios te está otorgando a ti al traerte a este lugar y hablarte las buenas nuevas. Tú eres ese primogénito
al cual Dios se encargará que lleve las buenas nuevas a los tuyos, a tus seres queridos. La salvación debemos valorar y no menospreciar, porque un día la desearás, anhelarás que ésta venga a tu vida, pero no sea que ocurra como a Esaú, el cual llegó delante de su padre arrepentido, procurando con lágrimas alcanzar la salvación, pero su padre le dijo: es que ya he dado la bendición y no hay otra. Así Dios te podrá decir en aquel día, cuando trates de buscarle y vengas arrepentido, arrepentida, con un mar de lágrimas, de manera sincera, quizá digas: Señor, es que perdóname, no había valorado esto que tú querías darme. Y no sea que Dios en su momento diga: el tiempo para ti ha pasado, no hay más salvación. Y es que ninguno de nosotros tenemos la vida comprada, no hay nada que garantice que vas a vivir por la tarde o por la noche. Los accidentes suelen suceder, y aunque estés tú muy saludable, quizá hoy por la tarde podrías estar dando cuentas a Dios. ¿Y qué le vas a decir acerca de la salvación que Él te ofrece en esta hora, o que no valoras en esta hora? Hermano, amigo, debemos valorar esto que Dios nos ha dado, lo cual se alcanzó a través de su muerte. Qué grande salvación has traído a mi vida, libre del pecado soy. Hermosa paz me has dado, mi confianza eres tú. Libre del pecado soy, puedo adorar al Rey. Hermosa paz me has dado a mí. Qué importante es que valoremos esto. Hace unos días que venía, me encontré con una marcha fúnebre ahí, y sabes, miraba los rostros de amargura, rostros de impresión, rostros de incredulidad, donde la gente manifestaba algo así como: ¿por qué ya no está entre nosotros? No es justo. Mas sin embargo, yo me preguntaba: ¿y esa persona o todas estas personas, alguien les ha hablado de la salvación? ¿La persona que murió habrá alcanzado la salvación? Amado, a veces solamente el ver en ese tipo de eventos ya no se ve ni el respeto, donde la gente se ve llena de incredulidad, porque una persona parte para el otro mundo te habla mucho. Ver que no tuvo la oportunidad de escuchar acerca de la salvación, o si escuchó quizás solamente una vez, a diferencia de ti y de mí. Pero qué corta es la vida, y no para siempre Dios alterca con el hombre. Tú tienes la oportunidad, quizá aquella persona no tuvo la oportunidad, pero tú la tienes. Seguramente en el lugar donde se encontraba esa persona hay, desde aquel momento, gritos de angustia. Una oportunidad, Señor. No valoré lo que tú hiciste en la cruz, esa salvación preciosa. Quizá una sola oportunidad pide, pero sabes, los de allá no pueden pasar acá, dijo Dios por medio de Abraham. Y los de acá no podemos pasar allá. Las decisiones se han tomado y Dios decidió arrebatar a esa persona de la cual te hablo. Y no sea que Dios decida arrebatarte el día de hoy a ti, y sin ser salvo, si fuiste una persona que ha menospreciado la salvación de Dios una y otra vez. Y sabes, amado, ¿por qué Dios nos permite escuchar esos mensajes? Porque somos los más propensos
a dar cuentas a Dios el día de mañana o hoy por la tarde o la noche, porque ya estás advertido, advertida, a diferencia de los que ignoran. Quizá hoy des cuentas. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por la salvación y porque tú sigues intercediendo en los cielos por todos y muchos de los presentes. Gracias, Señor, por tu palabra que nos advierte, y aún gracias por tu buen espíritu, el cual te pedimos que vaya con cada persona con el objetivo de recordarles su condición espiritual. En el nombre de Jesús a ti te lo pedimos y te damos a ti gracias. En el nombre de Jesús, amén.